Bueno, muy buen día para todas y todos. Es un gusto para mí compartir nuevamente con todas y todos ustedes. Espero hayan tenido un buen descanso y hayan podido pues recuperar fuerzas y descansar con su familia y pues sobre todo que estén llenos de salud en estos días, ¿verdad? Es un verdadero deseo de mi parte para todas y todos ustedes. El día de hoy vamos a continuar a través de esta metodología de clases virtuales desarrollando todo lo relativo a la teoría del delito, ¿sí? Es muy importante que nosotros estemos bastante claros y a pesar de esa pausa, ¿verdad? De esa pausa del descanso que tuvimos la semana anterior, pues podamos llevar un hilo conductor y podamos tener conciencia y refrescar los pensamientos que vamos adquiriendo en las clases anteriores, toda vez que, como se los dije yo en la primera clase relativa a la teoría del delito, nosotros en las presentes clases vamos a analizar conceptos elementales que integran el elemento jurídico, ese ente jurídico principal de estudio del derecho penal, que es el delito, y pues cada uno de sus elementos, la teoría general del delito, les ha desarrollado ciertas características que debemos nosotros determinar si una conducta humana cumple con esas características o no cumple con esas características y la importancia de determinar el cumplimiento o no de estas características, como ya lo hemos platicado anteriormente, es que de ello depende la habilitación del poder punitivo del Estado para aplicarse en un caso concreto, hacia una determinada persona y privarle de sus derechos, ¿verdad? En este caso, el derecho de la libertad de locomoción o cuestiones patrimoniales, de ejercicios políticos y otras penas que ya veremos más adelante que se pueden aplicar cuando una vez determinado con la metodología que estamos trabajando, si la conducta es delito, habilitamos al poder punitivo del Estado. ¿Y por qué es importante llevar la estructura de la clase y llevar la estructura del programa de cursos en esta etapa de la cátedra? Es que, como ustedes podrán observar, no sé si ustedes recordarán, hace unas 2, 3 clases que nosotros vimos este esquema básico que estoy proyectando en este momento en la pantalla, el esquema básico sobre los elementos básicos del delito. Decimos que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable. Y la definición de qué es delito es lo que nos da los elementos positivos del concepto, ¿sí? Para determinar si una conducta es delito, debe cumplir con estos 4 elementos básicos positivos, que en este caso en la pantalla están proyectados en color verde, ¿sí? Pero también vamos a ir viendo en el estudio de cada uno de estos elementos del delito que también hay elementos negativos. La función principal de estos elementos negativos, como ya lo hemos platicado con anterioridad, es anular la característica positiva del delito. Y al anular una de esas características positivas del delito, podemos determinar la no existencia de un delito. La conducta humana o la conducta en general que estamos analizando en un caso concreto, para poder ser considerada como delito, debe cumplir con los 4 elementos positivos. Pero si esa conducta, en el caso concreto que estamos analizando, tiene algún elemento negativo que anula algún elemento positivo, podemos decir automáticamente que esa conducta no es punible, no puede ser considerada por el derecho penal como delito, ¿sí? Muy importante, como se lo repito, reflexionar siempre al inicio de cada cátedra sobre la definición del delito y sobre esta estructura básica del mismo, ¿sí? Ahora bien, en las 2 clases anteriores vimos todo lo relativo al elemento positivo de la conducta humana, ¿sí? Y también vimos en la última clase cuáles son los 3 supuestos donde nosotros podemos determinar que no existe una conducta humana. Si se da alguno de esos 3 supuestos que estudiamos en la clase anterior, recuerdan ustedes que platicamos de una fuerza exterior o fuerza irresistible como primero, un movimiento reflejo o un estado de inconsciencia. Si se da cualquiera de estos 3,
nosotros podemos determinar que no hay conducta humana en el caso concreto que estamos analizando. Y al determinar que no hay conducta humana, automáticamente mi análisis del delito no prosigue, toda vez que la conducta humana es el elemento base de la construcción jurídica sobre qué es delito, ¿sí? Ahora bien, ¿pero qué sucede? ¿Qué sucede si nosotros podemos determinar que efectivamente en el caso concreto que estamos analizando, en el caso concreto que es sujeto de estudio, en el caso concreto que podemos desarrollar en un examen o, verbigracia, podemos tener ya en nuestro ejercicio profesional, si tenemos el elemento de la conducta humana, nos habilita al siguiente nivel de análisis dentro de la teoría del delito. ¿Y cuál es el siguiente análisis dentro de la teoría del delito? El siguiente análisis que nosotros debemos determinar de esa conducta humana en el caso concreto es su tipicidad, ¿sí? Recordemos también que en clases anteriores hemos mencionado que la metodología científica, la metodología jurídica que debe seguirse para determinar si una conducta en un caso concreto es delito o no es delito, está determinada por el orden de su definición. En este caso, de conformidad con la teoría del delito, el orden de los factores sí altera el producto, ¿sí? Posterior a determinar si es o no una conducta humana, debemos pasar a analizar si esa conducta es típica, si tiene la característica de tipicidad, ¿sí? Si determinamos que efectivamente tiene la característica de tipicidad, podemos pasar a analizar la antijuridicidad y luego la culpabilidad, ¿ok? Si en el camino nos topamos con algún elemento negativo en este orden de análisis, como ya lo hemos platicado hace unos minutos, podemos concluir que la conducta que estamos analizando en el caso concreto no es delito. Cualquiera de las preguntas que ustedes deseen formular, las pueden escribir en este espacio donde se va a publicar y yo con gusto les estaré dando respuesta. De igual forma, podemos manejar la comunicación fluida a través de redes sociales o a través del correo del curso. Muy bien. Platiquemos ahora entonces del siguiente elemento dentro de la teoría del delito. Hablemos un poco de ese elemento de la tipicidad. Como se proyecta acá en la pantalla, nosotros tenemos que tener bastante claro que cuando analizamos la tipicidad, ya determinamos en nuestro paso anterior de la teoría del delito que esa conducta es humana, ¿sí? Que esa conducta es atribuible a un ser humano, ¿ok? Y posterior a ese análisis, entonces, ahora veamos si esa conducta humana cumple con el requisito de la tipicidad que nos exige la teoría del delito para nosotros poder determinar si esa conducta, aparte de ser humana, es típica, ¿sí? Procedamos entonces al análisis del mismo. Cuando nosotros hablamos de la característica de la tipicidad o cuando nosotros hablamos si una conducta es típica o no es típica, tenemos que tener bastante claro primero qué es la tipicidad, cuál es la definición de tipicidad, en qué consiste la tipicidad, ¿sí? Como primer elemento, entonces, procedamos a definir, a comprender este concepto. ¿Qué es la tipicidad? ¿Se recuerdan ustedes, pues, que yo siempre les mencionaba que en cada una de las clases que vamos a tener, pues vamos a tener en la parte de abajo la definición de qué es el delito, ¿sí? Podemos recordar nuevamente que el delito es la acción típica, antijurídica y culpable. Ya analizamos si es una acción. Ya analizamos si es una conducta. Ahora estudiemos si esta acción, si esta conducta es típica. Y las dos clases siguientes que nosotros vamos a tener, nos vamos a centrar en esto, en la tipicidad, en esta palabra que tenemos subrayada en la definición del delito. ¿Ok? Entonces podemos definir la tipicidad como aquel ejercicio, ¿sí?, de adecuación o encuadramiento de una conducta humana exterior en la descripción de una norma penal, ¿sí?
Repito nuevamente, podemos definir la tipicidad como ese ejercicio de adecuación o encuadramiento de una conducta humana exterior en la descripción de una norma penal. ¿Qué quiere decir todo esto de adecuar o encuadrar? Nosotros ya determinamos previamente la existencia de nuestra conducta humana exterior. Ya determinamos que no hay ningún elemento que pueda anular el primer elemento básico del delito. Ahora bien, analicemos si esa conducta en el caso concreto encuadra o se adecúa en una norma penal. En resumen, lo que nosotros hacemos en la etapa de la tipicidad, cuando estudiamos el elemento básico de la tipicidad dentro de la teoría del delito, determinamos si esa acción, si esa conducta humana que nosotros ya estudiamos, que ya determinamos en nuestro caso concreto, es o no es un delito, si encuadra o no encuadra en una norma penal, ¿sí? Y para nosotros poder determinar si la conducta encuadra dentro de un tipo penal, tenemos que tener bastante claro lo siguiente. Voy a avanzar a la siguiente diapositiva y ustedes pueden observar aquí un ejemplo gráfico de lo que nosotros hacemos en la metodología, en la etapa del método que utilizamos para determinar si una conducta es delito. La conducta humana, previamente ya determinada en nuestro primer nivel de análisis de la teoría del delito, es este recuadro en negro, ¿sí? Y lo que nosotros hacemos es determinar si esa conducta humana encuadra a cabalidad dentro de la descripción de una norma penal. Tomamos esa conducta y ahora pues nos ponemos las gafas de la tipicidad y analizamos si esa conducta encuadra, si esa conducta se adecúa a una norma penal. Toda vez que son las normas penales las únicas que nos pueden determinar qué conductas son delito y qué conductas, por omisión, obviamente si no están descritas dentro de una norma penal, no son delitos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener bastante claro en este nivel de análisis. Ese ejercicio que nosotros hacemos de encuadrar la conducta dentro de una norma penal. O sea que la conducta en el mundo exterior nos hace revisar nuestras leyes penales, ya sea la ley penal general, que es nuestro código penal, o las leyes penales especiales, ¿sí? Y determinar si esa conducta encuadra en alguno de los catálogos de las normas penales que contienen conductas prohibitivas para el derecho penal, ¿sí? Entonces, bastante claro este ejemplo gráfico de qué es lo que realizamos en esta etapa de análisis del delito. Pero para nosotros poder realizar este ejercicio, tenemos que tener claro que evidentemente pues no todas las normas penales contienen una descripción de una conducta humana. Ustedes pueden revisar, ¿no? Por ejemplo, a partir de su artículo primero del Código Penal, al artículo 122, que pues nos define elementos, nos establece supuestos, pero como tal no es a partir del artículo 123 del Código Penal que el legislador en la parte especial del Código Penal empieza a definir una por una cuáles son las conductas típicas dentro del ordenamiento jurídico guatemalteco. Por ejemplo, ustedes pueden tomar su Código Penal y si lo abren y comienzan a leer en el artículo 123 del Código Penal, se topan pues con el delito de homicidio, ¿no? Y entonces es a partir de este artículo 123 que el legislador, el único que está facultado para crear normas penales, empieza a describir conductas. Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona, ¿sí? Si ustedes pueden determinar que la conducta humana que están analizando en un caso concreto corresponde a dar muerte a alguien, como está descrito en el artículo 123, automáticamente podemos decir que la conducta que estamos analizando en nuestro caso en concreto encuadra dentro de una norma penal, ¿sí? Estas normas penales
que contienen conductas humanas que son punibles para el derecho penal se conocen como, ojo ahí, tipos penales, ¿sí? Estamos hablando de la tipicidad como elemento básico de la teoría del delito, pero esas normas o ese nombre de tipicidad se lo debe a los tipos penales, las normas que contienen conductas humanas punibles, ¿sí? Podemos ver acá en la siguiente diapositiva una definición clara de qué es un tipo penal, ¿sí? Y aquí tenemos, pues, evidentemente, dos definiciones que yo les traigo a colación. La primera, cuando nosotros entendemos qué es un tipo penal, podemos determinar que es la descripción de una conducta humana prohibida por una norma, ¿sí? Por ejemplo, pues evidentemente ustedes pueden leer el artículo 123, pues no establece expresamente prohibido matar, ¿sí? No. Estas normas jurídicas prohibitivas se derivan, pues evidentemente, del catálogo de derechos que todas y todos los seres humanos tenemos dentro de un Estado, y evidentemente si yo tengo el derecho a la vida, los terceros tienen la prohibición de perturbar mi derecho a la vida, ¿sí? No me pueden matar. Es una prohibición, una norma jurídica tácita, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace el tipo penal? Describe una conducta humana prohibida por las normas jurídicas, ¿sí? Podemos también definir el tipo penal como una abstracta descripción que el legislador realiza de una conducta humana reprochable y punible, ¿sí? Repito, es una abstracta descripción que el legislador hace o que el legislador realiza de una conducta humana reprochable y punible, ¿sí? Reprochable y punible, ¿ok? ¿Por qué decimos en esta definición que el tipo penal es una descripción abstracta? Es una abstracta descripción. Y bueno, ustedes pueden leer a partir del artículo 123 que los tipos penales están redactados de forma general, están redactados de forma abstracta. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes se dan cuenta, el artículo 123, que va a ser nuestro ejemplo en todo el derecho penal 1, pues evidentemente el delito de homicidio es el más común. Ya en derecho penal 2 vamos a poder profundizar más en el catálogo de delitos. Pero cuando ustedes leen el artículo 123 del Código Penal, no nos está diciendo que Juan Pérez mató a, pues, Pepito Martínez, ¿sí? No nos está diciendo que un sujeto A mató a un sujeto B, ¿no? Únicamente nos dice que quien diere muerte o comete homicidio quien diere muerte. Es algo abstracto, no es algo concreto, que sería su antónimo, ¿sí? Y somos nosotros, los estudiantes de Derecho Penal, o ya cuando estamos en el ejercicio de la profesión, que le damos contenido concreto a ese tipo penal, ¿sí? Artículo 123 del Código Penal, de forma abstracta, nos define la conducta general de homicidio, que es quien diere muerte a alguien, ¿sí? Ya ustedes, llevando un caso, le ponen nombre y apellido a esos sujetos que se involucran, ¿no? Juan Pérez le dio muerte a Pepito Martínez con un arma de fuego a las 11 horas con 15 minutos en el Boulevard Liberación, por ejemplo. Ya es el ejercicio, ya es el estudio de casos concretos lo que le da un contenido concreto a las normas penales. Pero evidentemente el legislador no puede darle un contenido concreto a un tipo penal, ¿sí? ¿Se imaginan ustedes si se pusiera a decir todos los nombres el legislador y todas las formas en las que se le puede dar muerte a alguien, en todos los lugares y en todos los espacios que se le pueden dar muerte a alguien? Pues evidentemente tendríamos un código penal que nunca terminaría, ¿no? Es por ello que el tipo penal es una definición abstracta que el legislador realiza de una conducta humana reprochable y punible, ¿ok? Entonces, grabémonos muy bien esta definición
de qué es un tipo penal. ¿Ok? Y bueno, avancemos entonces, una vez desarrollado el tema de la definición de qué es un tipo penal, pues evidentemente los tipos penales no vayan a creer ustedes que están puestos ahí porque sí, ¿sí? Sino que de conformidad con la teoría general del delito, de conformidad con distintos, pues evidentes construcciones científicas, jurídicas del derecho penal, el tipo penal tiene tres funciones básicas, ¿sí? Que están acá enumeradas en la presente diapositiva. La primera función básica del tipo penal es una función seleccionadora de los comportamientos humanos penalmente relevantes. Lo repito, es una función seleccionadora de los comportamientos humanos penalmente relevantes. ¿Qué quiere decir esta función seleccionadora? Quiere decir que el legislador, el congresista, al crear normas penales, imagínense ustedes el universo de conductas humanas diarias que se realizan en nuestro país, por ejemplo. Es imposible describir todas las conductas humanas que se realizan dentro de nuestro país día con día. Entonces, ¿qué hace el legislador? Tiene un universo de conductas, pero lo que hace a través del tipo penal es seleccionar. De todas las conductas, darle muerte a alguien es penalmente relevante. Entonces, selecciona esa conducta a través del delito de homicidio. De todas las conductas existentes en un país, despojar a otro de sus bienes con violencia es penalmente relevante. Entonces crea el tipo penal de robo, ¿sí? De todas las conductas que existen en el universo, lesionar la integridad física o mental de otra persona es penalmente relevante. Entonces el legislador crea el tipo penal de lesiones. La función seleccionadora del tipo penal consiste precisamente en esto. Consiste en seleccionar, ¿sí? Es como cuando ustedes van a un buffet, hay un ceviche de mariscos, ¿no? Y pues ustedes observan que este buffet con ceviche de mariscos es un ceviche mixto, tiene pescado, tiburón, calamar, camarones, y a ustedes solo les gustan los camarones. Entonces lo que hacen es seleccionar únicamente los camarones. Este es un ejemplo bastante básico, elemental, de qué es lo que realiza entonces el legislador con el tipo penal. Selecciona esas conductas, ¿sí? Con un criterio, pues evidentemente de política criminal, para determinar cuáles son conductas penalmente relevantes y cuáles no son conductas penalmente relevantes, ¿ok? Esa sería, pues, la primera función de un tipo penal. La segunda función de un tipo penal es que tiene una función de garantía. ¿Qué quiere decir esto de una función de garantía del tipo penal? Bueno, todas y todos los ciudadanos de la República de Guatemala tienen la garantía que únicamente las conductas humanas descritas en el Código Penal son penalmente relevantes, son prohibidas, ¿sí? La primera garantía que nosotros tenemos con el tipo penal es que todas y todos los ciudadanos vamos a tener claro que solo las normas, solo las conductas humanas que están descritas en nuestro Código Penal son delito. En contraposición, ¿sí? Si una conducta humana no está descrita en el Código Penal o en las leyes penales especiales, no es delito. Y esa es la garantía o la función de garantía que nos da el tipo penal. El tipo penal nos garantiza que solo las conductas que están descritas en las leyes penales son relevantes para el derecho penal y pues este significado de relevantes para el derecho penal implica que solo por esas conductas se puede habilitar al poder punitivo del Estado. Ya ven ustedes, entonces, el tipo penal como también juega un rol de limitar al poder punitivo del Estado. Solo lo que está acá,
No se pueden crear nuevos tipos penales a través de reglamentos, a través de analogía, a través de sentencias, no. Solo lo que está en el Código Penal o en las leyes penales especiales. Esa es la garantía que todas y todos los ciudadanos tenemos en la República de Guatemala y al país que vayamos respecto a la habilitación del poder punitivo del Estado. ¿Ok? Y una tercera función que tiene un tipo penal es la función de motivadora general, se le llama esto. ¿Qué es la función de motivadora general? ¿Sí? La función motivadora general implica que si ustedes saben, por ejemplo, ¿no?, que el homicidio está prohibido o evidentemente quien diere muerte a alguien comete el delito de homicidio, en este caso, ustedes se abstienen de realizar esa conducta. O sea, motiva a todos los ciudadanos a que el catálogo de delitos que está contenido en el Código Penal o en las leyes penales especiales, me abstengo de realizar esa conducta. O sea, motiva generalmente a todas y todos los ciudadanos para evitar o para abstenerse de realizar esas conductas. Ya ustedes cuando vayan estudiando el Código Penal, pues, y las leyes penales especiales, se van a ir dando cuenta, pues, de cuáles son las conductas que son penalmente relevantes, y eso implica ya una motivación a abstenerse a realizar esas conductas, ¿no?, a evitar cometer esas conductas. Y estas son las tres funciones básicas de un tipo penal. Lo repito, seleccionar los comportamientos humanos penalmente relevantes, una función de garantía y una función motivadora general. ¿Ok? Avancemos ya pues a la siguiente diapositiva, y es que también debemos nosotros comprender que los tipos penales pues básicamente también tienen su clasificación, ¿no? Y podemos decir nosotros que hay tipos penales básicos y hay tipos penales derivados, ¿sí? ¿Qué quiere decir esta clasificación de tipos penales básicos y de tipos penales derivados? Bueno, un tipo penal básico, pues, es el tipo penal que contiene los elementos básicos de una conducta penalmente relevante, ¿sí? Contiene estos elementos básicos, ¿ok? Mientras que un tipo penal derivado, pues evidentemente contiene modalidades de un tipo penal básico, ¿sí? Contiene variaciones, contiene variantes de un tipo penal básico, ¿ok? ¿Y qué es lo que quiere decir esto, no? Y lo vamos a ver acá con un ejemplo que yo les cito acá en las diapositivas. El delito de homicidio, por ejemplo. El artículo 123 nos describe una conducta claramente, ¿no? Comete homicidio quien diere muerte a alguna persona. Podemos decir que el artículo 123, el delito de homicidio, es el tipo penal básico, ¿sí?, respecto a los delitos contra la vida, ¿ok? Ahora bien, a partir del artículo 124, vean ustedes cómo cambia ya la redacción. Dice, homicidio cometido en estado de emoción violenta. Quien matare en estado de emoción violenta, se le impondrá prisión de 2 a 8 años. Aquí hay una variación del tipo penal básico del artículo 123 de su homicidio, que le agrega la emoción violenta, ¿sí? El artículo 125 nos habla del homicidio en riña tumultuaria. Ya le va agregando elementos al tipo penal básico. Vean ustedes que pues, el delito de homicidio en el artículo 123 está escrito pues así, sencillamente y llanamente comete el delito de homicidio quien diere muerte a alguien. Y a partir del artículo 124 ya ingresan o ya están descritas modalidades de bajo qué casos concretos también se puede dar muerte a alguien, ¿no? Entonces, el tipo penal básico está claramente establecido, ¿sí? Es el tipo penal general y básicamente todos los demás delitos que sean una modificación de ese delito, pero evidentemente respetan su esencia, van a leer ustedes que del artículo 124 al 140, la esencia principal de todo ese catálogo de delitos es darle muerte a alguien, ¿sí? Pero pues, evidentemente cambian los elementos y las circunstancias en las cuales se le puede dar muerte a alguien.
todo ese catálogo de delitos se entienden como tipos penales derivados. ¿Por qué son derivados? Porque derivan de un tipo penal básico, ¿ok? Y ahora bien, esta pues es la clasificación en general, ¿no? De qué es un tipo penal, ¿sí? Pero, ojo ahí, tanto los tipos penales básicos como los tipos penales derivados tienen elementos. Y esos elementos son los que vamos a estudiar en la siguiente clase. Y acá para tener un fundamento de estos elementos, ¿no? Les traigo, pues evidentemente, pues una sentencia de la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia de Guatemala, una resolución de casación en el expediente 1335-2014, donde básicamente pues hay más resoluciones de casación. Pero este es un ejemplo de cómo en la práctica, pues evidentemente, los elementos de un tipo penal o la estructura de un tipo penal está condicionada por dos elementos primarios. El primer elemento es el elemento objetivo y el segundo elemento es el elemento subjetivo. ¿Qué quiere decir esto? ¿No? El elemento objetivo, claramente como está acá indicado en la presentación, contiene todos aquellos aspectos que se pueden percibir exteriormente, ¿sí? Es algo que todas y todos podemos observar objetivamente. Mientras que el elemento subjetivo se refiere ya a aspectos de análisis del tipo penal que se refieren a elementos de la voluntad del autor, ¿sí? Todos los elementos internos de un autor o partícipe en un delito se engloban en los elementos subjetivos, en los elementos que otros también le llaman así, elementos personales, ¿ok? Mientras que, pues evidentemente, ¿no? Los elementos objetivos son todos aquellos elementos que podemos percibir a simple vista, ¿no? Lo que podemos observar. Y pues, esa es la estructura básica de los tipos penales. Tienen un elemento objetivo y tienen un elemento subjetivo. Y lo que vamos a ver en la próxima clase es la siguiente estructura del tipo penal. Van a ver ustedes que cuando nosotros hablamos del elemento objetivo o del tipo objetivo, nos referimos a elementos que vamos a entrar a conocer y a definir en la próxima clase, como el bien jurídico tutelado, ¿sí? El sujeto activo y pasivo del delito, el verbo rector, los elementos normativos y la acción y el resultado. Y otros elementos accidentales que forman parte de estos elementos objetivos porque se pueden observar a simple vista, ¿sí? Pueden comprenderse a simple vista, se observan, ¿sí? Dentro del caso, ¿no? A cuando nosotros hablamos de un tipo objetivo. Y cuando nosotros hablamos de un tipo subjetivo o del elemento subjetivo del tipo penal, básicamente lo que nosotros hacemos es un estudio del caso en concreto para determinar si el tipo penal se comete de forma dolosa, o ya vamos a conocer en la próxima clase la definición de dolo, ¿no? O si se comete por medio de un actuar culposo, ¿sí? Con culpa, ¿no? Y pues el dolo y la culpa tienen sus subelementos que ya con detenimiento en la siguiente clase. Con esto pues concluimos la temática de la clase del día de hoy. Pues espero yo puedan tomar los apuntes necesarios, pues como esta clase se estará haciendo subida al grupo de Facebook, ustedes pueden pues pausarla e ir deteniéndose o repitiendo algunos aspectos que no hayan quedado claros, y pues si tienen cualquier duda las pueden realizar por los medios oficiales que hemos ya determinado, ¿no? En la presente cátedra, lo repito nuevamente, y pues cualquier cuestión o cualquier duda la pueden formular por ese medio o pues la podemos platicar en la siguiente clase. Es un gusto para mí compartir con todas y todos ustedes y pues espero tengan un feliz día, un buen descanso y nos vemos en la próxima clase. Que tengan una excelente conclusión de día. Muchísimas gracias por su atención.